¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con refuerzo de gases. Entonces, muy pilos. Como siempre, el repaso para los que me ven por primera vez o por poquitas veces. Recuerden que vimos teoría atómica y vimos todo el tema de protón, neutrón, electrón. Vimos enlaces químicos, iónicos, covalentes, vimos cuáles eran los enlaces que se rompían más fáciles, vimos los tipos de enlaces que hay, vimos propiedades de la materia, vimos que había unas generales o extensivas que dependían de la cantidad y vimos que había unas específicas o intensivas que dependen de la naturaleza del compuesto. Adicional a esto vimos separación de mezclas, que es bien importante que ustedes le echen una miradita a ese tema, porque suele salir. Vimos todo el tema de soluciones y vimos repaso de soluciones además, con todo el tema de saturadas, insaturadas, sobresaturadas, los factores que afectan la solubilidad y vimos todas las gráficas de solubilidad. Eso es bien importante que lo vean también. ¿Listo? Y vimos estequiometría, que igual la vamos a repasar en la segunda clase de hoy. Y vemos cinética química, que es la velocidad con que los reactivos se transforman en productos y su comportamiento. Vimos que es afectada por la temperatura, la concentración, la naturaleza de los reactantes y el estado físico. ¿Listo? Y catalizadores, que catalizadores son sustancias que se echan en la reacción, pero que no participan dentro de los reactivos ni dentro de los productos, y lo que hacen es aumentar la velocidad de la reacción. ¿Listo? Vimos el concepto de pH, pH por encima de 7 alcalino o básico, pH por debajo de 7 ácido y pH 7 neutro. Y vimos química orgánica, 3 clases de química orgánica, aunque las preguntas son contadas, pueden salir. Vimos que tiene que aprenderse el MET, ED, PROP, BUT, dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene la estructura. Vimos los hidrocarburos saturados, que son los alcanos, y los hidrocarburos insaturados, que son alquenos y alquinos. Vimos éteres, vimos aminas, alcoholes, vimos un alcohol primario, un secundario, un terciario, vimos que el primario se oxida a aldehído y a ácido carboxílico, el secundario a cetona y el terciario no se oxida. Vimos cetona, aldehído, ácido, los derivados de los ácidos, y vimos isómeros, el concepto, y vimos todo el tema de parabenos, de bencenos. Vimos cuándo era orto, para, meta, que eso también tienen que aprenderse. ¿Listo? Chicos, preguntas de otras clases tienen que verlas. Por eso voy así súper rápido. Vimos el concepto de redox. Cuando se oxida pierde electrones y es el agente reductor, y cuando se reduce gana y es el agente oxidante. Todo eso está en las clases que ya están subidas en el canal de YouTube. Y ahora sí vamos a ver, aquí es todo lo de celda galvánica y voltaica, que también lo vimos. Y vamos a ver estado gaseoso. Entonces, ¿qué pasa con el estado gaseoso? Que es en lo que vamos a hacer repaso hoy. Las fuerzas de cohesión de las moléculas es muy pequeña, entonces las moléculas van viajando de un lado a otro libremente. ¿En dónde viajan libremente? En el espacio que nos contiene, ¿sí? Si ustedes están en su cuarto, pues en el cuarto, ¿no? Ahí están viajando los gases. La fuerza de cohesión entre esas moléculas es nula, es prácticamente nula, porque pues todas hacen como lo que quieren. Y permite pues que se muevan en todas las direcciones. Ellas generan presión cuando golpean la superficie de la pared del recipiente que los contiene. ¿Listo? Y se ve alterado este comportamiento de los gases por la temperatura, la presión y el volumen. Entonces esas son las variables que vamos a ver y vamos a ver cómo se comportan. Entonces, en la primera clase que nosotros vimos de gases, yo les iba diciendo las leyes, ¿ya? A hoy lo que vamos a hacer es ver las preguntas, deducimos la ley y miramos cómo se van aplicando.
¿Listo? Entonces los necesito súper concentrados. No, Helen, imposible. Tienes que practicar. Entonces, este es el primer ejercicio. En un recipiente provisto de un émbolo se tienen 32 gramos de un gas X, nocivo en bajas concentraciones en el aire, el cual es sometido a condiciones que se ilustran en el siguiente esquema. Instante 1, instante 2, instante 3. Lo que hicieron fue mover el émbolo y cuando mueven el émbolo están cambiando el volumen y la presión, porque si ustedes se dan cuenta la temperatura siempre dice 25-25. De acuerdo con este experimento, es válido afirmar que al variar la presión sobre el émbolo, la distancia entre las moléculas del gas cambia, se produce un cambio de fase de gas a líquido, la distancia entre los átomos que forman las moléculas cambian, se produce una nueva sustancia con mayor densidad. Entonces ahí estoy viendo que están respondiendo. Perfecto, entonces muchos están respondiendo la A y algunos están respondiendo la C. Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia? Que en la A me están hablando de la distancia que están entre las moléculas de gas. Es decir, que si yo tengo varias moléculas de, no sé, oxígeno, se van a ver distanciadas esas moléculas. La C me habla de distancias de átomos y la distancia de átomos depende de los enlaces, ¿no? Si yo tengo O2, que es el oxígeno que respiramos, tengo un oxígeno pegado a otro oxígeno. Si yo tengo un oxígeno pegado a otro oxígeno, esta fuerza depende del compuesto y no de que tenga más o menor volumen. Lo que sí cambia es la distancia de las moléculas, como veíamos acá, donde vemos que hay partículas como por todos lados, ¿cierto? Entonces, cada una de esas partículas es la molécula. Si disminuyo, pues van a estar más cerca. Entonces, la respuesta es la A. ¿Listo? Bueno, me preguntan que si una célula está hecha de átomos. Una célula está hecha de muchos compuestos, sobre todo a nivel carbono. ¿Listo? Todo está hecho de átomos, todo lo que existe y todo lo que es materia. ¿Listo? Obviamente los átomos se juntan y forman las moléculas, y las moléculas, que son las cadenas de carbono, son lo que más forman todo el tema de los tejidos vivos. Danilo, la C no, porque la distancia entre átomo y átomo para formar una molécula no cambia, porque ese es el enlace. Lo que cambia es entre molécula y molécula. Entonces, ya vamos a ver la siguiente para responder. Entonces, esto solo para recordar que generalmente en gases nosotros trabajamos los grados en grados Kelvin y que para pasar la temperatura se trabaja en grados Kelvin y que los grados Kelvin se calculan grados centígrados más 273. Eso es importante que se lo sepan, se lo tienen que saber. La presión es fuerza por unidad de área y la calculamos en milímetros de mercurio en atmósferas en torricelis. Un torr es igual a una atmósfera y eso es igual a 760 milímetros de mercurio. Eso es importante que ustedes lo vean. ¿Listo? El volumen siempre está o en centímetros cúbicos, o en mililitros, o en litros. Generalmente se maneja en litros. Y la unidad química que nosotros conocemos, que es la mágica para todos, es el mol, que son gramos sobre mol, ¿no? Que así se calculan los moles. Ahora sí, miremos este ejercicio. Andrés introduce una cantidad inicial de aire, volumen inicial, en un recipiente con un émbolo móvil. Cuando les hablan de un émbolo móvil, es como una, se me olvidó el nombre, como una jeringa, ¿sí? Que tiene su émbolo móvil, que ustedes pueden adicionar más o menos volumen.
Luego pone libro sobre el émbolo y registra el cambio del volumen observado, volumen final. A continuación se observan los datos obtenidos. Entonces está el número de libros, 0, 1, 2, 3, 4, el volumen inicial, entonces 6 mililitros, y cuánto fue el volumen final, mientras ponía los libros. De acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es: A, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. B, a mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. C, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. D, a menor número de libros hay más presión y el volumen aumenta. ¿Listo? Entonces ahí hay que ver. Listo, ya estoy viendo que están respondiendo. Mientras tanto, respondo por ahí una pregunta que vi, que si hay que aprenderse las fórmulas. Yo les digo, generalmente en las clases les he dicho, oigan, apréndanse en esto. Entonces, miren, todo el mundo me ha dicho la B y está perfecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Que efectivamente yo fui aumentando la cantidad de libros y que cuando yo aumento la cantidad de libros aumento la presión, ¿cierto? Porque es una fuerza sobre la unidad de área que me está aumentando. ¿Listo? Y que a medida de que aumentaban los libros, ¿cierto? El volumen final iba volviéndose más pequeñito, ¿cierto? Entonces, a mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. Ojo, quienes se dejen confundir por esta columna, que es el diferencial, pueden sacar una conclusión errónea. Pueden decir, a mayor cantidad de libros, el volumen aumenta. Y no, este es el diferencial del volumen. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo que le doy, dice, la lógica ayuda mucho. Es verdad. En este tipo de preguntas de gases es de mucha lógica, que ustedes se imaginen las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí no les he hablado de absolutamente ninguna fórmula, ¿cierto? Solo les he dicho, ni de ninguna ley, solo les di los datos. Esta conclusión a la que llegó Andrés es la misma conclusión a la que llegó Boyle. ¿Qué dijo Boyle? Que iba a mantener constante la temperatura, iba a variar el volumen y la presión. Y sí, efectivamente hizo casi que el experimento que decía Andrés en la pregunta anterior. Puso unas pesas encima y se dio cuenta que cuando ponía las pesas, el volumen disminuía. ¿Listo? Entonces, es cuando llegan a la conclusión que P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Listo? Entonces, si ven que no es necesario ni saberse el nombre de Boyle ni nada, sino analizar y saber cómo se comportan los gases. Veamos la siguiente. Dice, a un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión atmosférica constante, como se observa en la figura 1. Ven que hay un pistón con un émbolo y posteriormente se aumenta la temperatura sin afectar su presión. Y se observa un cambio como se muestra en la figura 2, ¿cierto? Entonces hay una figura 1 y una figura 2 que tiene un cambio evidente. Con base en la información anterior puede concluirse que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura, inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura, directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura, directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. Entonces aquí los leo. Perfecto, chicos. Entonces, ya sabemos que lo que hubo del cambio 1 al cambio 2 aumentó el volumen, ¿cierto? Porque aquí se ve cómo se corrió el émbolo, ¿cierto? Y eso pasó que cuando aumentaron la temperatura, es decir, que cuando aumentó la temperatura, el volumen también aumenta. ¿Cierto? Aquí hay unas trampitas, dice inversamente proporcional, esto es falso porque es directamente proporcional, o sea, que uno aumenta y el otro también, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. ¿Listo? Entonces, la conclusión está bien, pero inversamente proporcional está mal. Como decía un profesor mío, la primera premisa es falsa, pero la segunda es verdadera.
Entonces, efectivamente es la C, directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. ¿Listo? Entonces, los traigo para que se tranquilicen, para que sepan que esto es cuestión de análisis, una cuestión de ir revisando. Esta ley es la ley de Charles, que fue la misma que vimos en esa pregunta. ¿Qué hizo Charles? Él dejó la presión constante. Si ustedes ven aquí sobre el dibujito, las masitas siempre son las mismas, ¿sí? Y entonces, él calentó y miró que apenas calentaba, ¿qué va a pasar con las moléculas de gas? Se van a expandir, ¿listo? Y si se expanden, pues aumentan el volumen, ¿listo? Y esa es la ecuación que da. ¿Cómo es esto? Aquí queda T2 por B1 es igual a T1 por B2, ¿listo? Vieron que no necesitaron de fórmula ni absolutamente nada de análisis, ¿listo? Miremos esto. Ay, Danilo, te garantizo que no. Dice, en un recipiente a volumen constante se realiza un experimento variando la temperatura de un gas tomando datos de presión. Los resultados, entonces miren, en este caso el volumen es constante. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Entonces está la temperatura en grados Kelvin, la presión en milímetros de mercurio, la tabla con los datos y dice, la gráfica que representa los datos consignados en la tabla es. Entonces, efectivamente, ¿cierto? Todo lo que ustedes me están diciendo, que se observa en la tabla, que yo tengo una temperatura inicial de 100 y una presión de 200, que cuando aumenté la temperatura a 200, la presión también aumentó. Que en la temperatura a 300 y a 900 la temperatura aumentó y la presión aumentó, ¿cierto? El único que me describe ese comportamiento es ese, que es el comportamiento que va hacia arriba, el de directamente proporcional. ¿Listo? ¿Esa cuál ley es? Es la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac se mantiene constante el volumen, se varía la presión y la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor? Efectivamente, en un recipiente de volumen constante, si ven que no es émbolo, sino es un recipiente de volumen constante, en una, lo calentó, se dio cuenta que la presión era una y que cuando lo calentaba más, la presión aumentaba, ¿cierto? Esto es P1 por B1 es igual a P2 por B2. Sin embargo, ustedes no la han utilizado, ¿cierto? De todas esas leyes que acabamos de ver a través de esas preguntas, ¿cierto? Sale la ley combinada de los gases, perdón acá por la palabra que se me fue, por los gases, que es Pibito es igual a Poboti, que yo les había dicho que se la podían aprender así, P1 por B1 por T2 es igual a P2 por B2 por T1. O sea, la única que no está con unos es la temperatura, es la que está al contrario. Cuando los otros están con unos, la temperatura está con 2. Efectivamente, Pibito es igual a Poboti. ¿Listo? Luego también vieron la ley de los gases ideales, que es igual a PV es igual a nRT. ¿Listo? Como les decía, yo me la aprendí como pájaros volando es igual a número de ratones trotando. Hay una amiga que decía, para vivir necesito ricas tortas, pero finalmente hay que aprenderse la fórmula, aunque tanto cálculo no se hace con esa. ¿Listo? ¿Qué es importante saber? Que en esta ecuación las unidades son, la presión está en atmósferas, perdón, la presión está en atmósferas, el volumen en litro, N son moles y la temperatura está
en grados Kelvin. Esa de policía vial igual a retén está un poco actualizada, muy chistosa. ¿Listo? Pero es lo mismo. Es importante que se aprendan las unidades. También que es importante, esto tienen sí o sí que aprendérselo y son las condiciones ideales. Cuando les dicen un gas se encuentra en condición ideal, tienen que saber que se hace referencia a esto. A que la presión es una atmósfera de presión, el volumen son 22,4 litros, 1 son las moles y T es 273, ¿ya? Cuando yo cojo PV es igual a nRT y pongo lo que tengo, una atmósfera por 22,4 litros, es igual a un mol, por R, por T, que es 273, de ahí sale el valor de esta constante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Si yo despejo R, me queda una atmósfera por 224 litros, lo otro que estaba multiplicando pasa a dividir, una mol por 273 grados Kelvin. ¿Listo? Y eso me da la constante de los gases ideales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De ahí es que sale la constante como les explicaba. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? A condiciones normales de presión y temperatura, en un proceso de producción de amoníaco se obtienen 20 litros de gas. Si esta cantidad de amoníaco se lleva a una temperatura de 50 grados centígrados y 0,5 atmósferas de presión, es probable que el volumen del gas aumente porque disminuye la presión y aumenta la temperatura, permanezca constante porque aumenta la temperatura y aumenta la presión, disminuya porque disminuye la temperatura y la presión, no varíe porque no es significativo el cambio de presión y temperatura. Entonces, para responder a esta pregunta, tienen que acordarse de las condiciones de los gases ideales. ¿Cuáles eran? Ajá, una atmósfera. Entonces, si ven, esta está un poco más difícil, no es la cura contra el SIDA, como decía algunos de ustedes, pero es de más análisis y tienen que acordarse de algunas cosas. Entonces, acuérdense que las condiciones ideales, como su profe de química les dijo, es una atmósfera en presión, en litros 22,4, en moles una mol y en temperatura 273. ¿Listo? Eso tienen que aprendérselo. Ahora sí, dice a condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿usted cómo lee eso? Ah, la condición normal de presión es una atmósfera. Y la condición normal de temperatura son 273 grados Kelvin. ¿Listo? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Yo ya sé que tengo una presión inicial de una atmósfera y una temperatura inicial de 273. O sea, esta es mi presión 1, mi presión inicial, y esta es mi temperatura 1. ¿Qué pasó? En un proceso de producción de amoníaco se obtuvieron 20 litros de gas. Si esta cantidad de amoníaco se lleva a una temperatura de 50 grados centígrados, entonces, ¿qué pasó? La temperatura pasó de 273 Kelvin a 50 grados centígrados. Ojo, yo no puedo comparar centígrados con kelvins, porque no puedo comparar manzanas con papayas ni nada. Tienen que estar en las mismas unidades. ¿Listo? Entonces, primero voy a pasar esos 50 grados a Kelvin. Entonces yo digo, ajá, la profe me dijo que tenía que aprenderme que los grados centígrados, los grados Kelvin, perdón, era igual a los grados centígrados más 273. ¿Eso les da cuánto? Ah, 273 más 50. No puedo usar calculadora. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Eso me da 323 grados Kelvin. Entonces yo ya sé que mi temperatura 2 son
323 grados Kelvin. O sea, la temperatura aumentó. Aumentó la temperatura. ¿Qué le pasó a la presión? Estábamos en una atmósfera y la presión 2, ¿cierto? Pasó a, ¿cuánto dice? 0,5 atmósferas, ¿cierto? O sea, la presión disminuyó. Listo. Yo ya pude sacar el análisis. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la presión disminuye? Cuando la presión disminuye, yo me acuerdo de lo que ya vi antes con lo de los libros y todo más, y me doy cuenta que el volumen aumenta. Y cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Entonces, ahora sí, A, aumente porque disminuye la presión y aumenta la temperatura. A, es esa. B, permanezca constante, no porque hubo un cambio. C, disminuya porque disminuye la temperatura y la presión. No, no varíe porque no es el significado del cambio de la presión y temperatura. ¿Listo? No es nada diferente a lo que ya hemos hecho, solamente que tiene un poco más de análisis. ¿Listo? Entonces, tienen que aprenderse las condiciones ideales y tienen que hacer el mismo raciocinio que hicimos con las otras. ¿Listo? Solo que aquí las tengo que hacer. Si cita, volumen y temperatura aumentan, imagínate tú que tienes en un recipiente, ¿ya? No sé, una Coca-Cola y la calientas. ¿Qué va a pasar con el gas? Se va a empezar a ir, porque si la calientas, el gas se va a mover más duro y va a necesitar más volumen. ¿Listo? JKFG, si vas a vender, vende Natura, que son los mejores. Sí, puede que se explote la casa porque va a necesitar más presión. Se los va a poner diferente a ver si se acuerdan. Cuando uno entra a un baño que alguien ha entrado y lo ha dejado, digamos, con bastantes gases, el olor se expande más cuando uno está en tierra caliente que cuando uno está en tierra fría, porque la temperatura aumenta y se expande más, para que se acuerden ahí. ¿Listo? Ahora sí, veamos este ejercicio. Esto es algo que no hemos visto, es un término chiquito, pero ahí lo vamos a explicar, dice. Margarita, la R es la constante de los gases. Veamos este ejercicio. En el siguiente esquema se muestra un proceso de compresión en un cilindro que contiene el gas X. Entonces está un gas X y lo que hacen es ir aumentando la presión, ¿cierto? Dicen que la presión 3 es mayor a la presión 2 y es mayor a la presión 1. ¿Listo? Dice, de acuerdo con la información anterior, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido X, es probable que éste se solidifique, evapore, sublime o licúe. ¿Listo? Silvia, en la anterior era la A. Pero lo importante no es que sepas cuál era, sino que sepas cómo llegamos a esa respuesta. Ah, bueno, perfecto. Aquí hay unas preguntas bastante interesantes. Lo primero, les voy a traducir cada uno de los términos, igual con eso les voy a dar la respuesta, les dije que no la habían visto. Pero bueno, solidifique es un cambio de estado, también vimos cambio de estado para que busquen la clase, que es cuando paso de líquido a sólido, eso quiere decir que se solidifica, ¿ya? Que se evapore quiere decir que yo paso de líquido a gaseoso, como cuando caliento el agua. Eso quiere decir que se evapora, ¿cierto? Que se sublime es cuando yo paso de sólido a gas sin pasar por líquido, o sea, paso directo, casi que se desaparece. Eso es sublimación. Y también está la sublimación inversa, que es que pase de gas
a sólido. ¿Listo? Eso ya lo habíamos visto. Y lo que no habíamos visto era que era una licuefacción, que es cuando el gas se licúa. Entonces aquí la respuesta es la D. ¿Qué es una licuefacción? Para que ustedes sepan qué es la D. ¿Listo? No, condensar no es igual a licuar. Condensar es de líquido, de gas a líquido. Eso es condensar. Pero aquí pasa directamente de gas, de sólido a gas. ¿Listo? Entonces, ahora sí miremos qué es la licuefacción. Licuefacción ocurre cuando una sustancia pasa de estado gaseoso a líquido, pero no pasa naturalmente, es decir, no pasa como cuando nosotros, no sé, tenemos el vapor de agua y lo condensamos, bajamos temperatura y luego volvemos a bajar la temperatura. No, pasa porque hay un aumento de la temperatura y un aumento de la presión. Entonces yo someto mi gas a unas condiciones tan críticas que finalmente terminan todos juntándose, todas las moléculas juntándose y llegando a un estado líquido. Esa es la diferencia de la licuefacción. ¿Listo? Es pasar de gas a líquido. Y pasa porque yo lo someto a unas condiciones extremas de presión y de temperatura. Es eso. Entonces fue lo que pasó acá. Si ustedes ven aquí el dibujito un poquito, teníamos un gas con un volumen más grande. Luego yo iba aumentando la presión, el volumen disminuía. Y yo voy aumentando la presión y el volumen va bajando hasta el punto que las moléculas ya están tan juntas que se vuelven líquidos. El ejemplo que les tengo acá es un briquet o un encendedor. Si ustedes se fijan, uno siempre cuando va a prender el encendedor y eso, uno dice, ay, no, ya no me prende porque se acabó el gas. Y por eso está así, entre comillas. Porque ese gas efectivamente es un gas propano, probablemente, que lo que se hizo fue someterse a una temperatura y una presión alta que se volvió líquido. Entonces, por eso es que nosotros lo vemos líquido, pero cuando nosotros lo sacamos así, está gaseoso. Si ustedes llegan a romper un briquet, se van a dar cuenta que no va a haber reguero de líquido porque inmediatamente eso se vuelve gaseoso. ¿Listo? No, la licuefacción no es lo mismo que la condensación. Acuérdense que condensar es como cuando uno está en un sitio muy encerrado, ¿sí? Y hay así como vidrio y empieza a verse como que la pared suda, más o menos. Eso es condensar. ¿Qué se condensó? El vapor de agua que había se tropieza con la pared que está fría y se condensa. Es un paso de gas a líquido, pero por un proceso natural. No lo someto ni a grandes presiones ni a grandes temperaturas. Donde dice que la presión disminuya, dice, de acuerdo con la información anterior, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido, tiene toda la razón, es si se aumenta. Sí, señores, si se aumenta la presión. Sí, yo lo puedo interpretar como fuerzas de cohesión. ¿Por qué no se sublima? Porque sublimarse es pasar de sólido a gaseoso. Es prácticamente ver cómo algo se desaparece. Si la leemos como dice ahí, que fue un error mío que dice, si se disminuye, entonces si yo empiezo a disminuir la presión, ¿qué va a pasar? Cuando yo disminuyo, se va haciendo, entonces se va a evaporar. ¿Por qué se va a evaporar? Porque el émbolo va a empezar a salir, ¿cierto? Aquí ya no hay pared y no hay pared. Cuando el gas aumente el volumen donde se está contenido, se va a evaporar. Sublimación no es igual a evaporación, sublimación es sólido a gas. Evaporación es líquido a gas.
para ver sublimación en la cotidianidad, cuando uno compra hielo seco, si uno compra hielo seco y ustedes abren el hielo seco, ustedes ven que empieza a salir como un vapor. Ese es el proceso de sublimación. Es como lo más fácil de ver. Ya hacemos el break. Un momento. Dice, un recipiente de 10 litros de capacidad contiene 0.5 moles de nitrógeno, 2.5 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. De acuerdo con esto, es correcto afirmar que la presión total del recipiente depende únicamente de la presión parcial del hidrógeno. B, parcial del oxígeno es mayor a la presión parcial del hidrógeno. C, la presión total en el recipiente es igual a la suma de las presiones de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. D, parcial de nitrógeno es igual a la presión parcial de hidrógeno. Entonces, esta es muy fácil. Si uno encerrara por ejemplo, no sé si ustedes montan en bus o no, pero yo monto en bus todos los días. Cuando el bus va muy lleno, entonces imagínense que cada persona que va en el bus es una molécula de gas, empieza a generar presión sobre las paredes del bus. La presión la genera cada una de las personas. Si el bus estuviera vacío, generaría menos presión. Quiere decir que la presión es generada por todos los que están en ese recipiente. En este caso el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Esa es la ley de Dalton. La presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de forma independiente. Solo porque lo sepan. ¿Por qué no, la B no? Parcial de oxígeno es mayor que la presión parcial de hidrógeno. Entonces, miren, el oxígeno tiene 1 mol y el hidrógeno tiene 2.5 moles. Si lo miramos, el hidrógeno por ser más moles genera más presión. Sí, el volumen y la presión son inversamente proporcionales, como ya lo vimos. ¿Listo?